Buenas tardes a todos. Aquí yo con otra entrega de ¿por qué los pensadores de este tiempo son unos estúpidos que no saben de lo que están hablando? En este nuevo episodio, ¿qué es verdaderamente el feminismo? Si uno se pone a buscar qué es el feminismo, a este punto ni siquiera me voy a molestar en dar la definición generalista de que la igualdad esto, porque nadie se la cree ya a este punto. Si uno busca entre conservadores y gente que supuestamente busca disputar qué significa realmente el feminismo fuera de cómo se presenta, va a encontrar invariablemente que el feminismo es una filosofía que promueve el odio a la mujer. Algunos legos un tanto menos estúpidos van a decir el feminismo es una filosofía que promueve el odio generalizado contra la especie. Y algunas otras personas sin cerebro te van a decir que el feminismo es algo así como una liberación de la mujer, fuera de los presupuestos de la igualdad, que no es la misma cosa. Pero bueno, ahora pregunto yo, ¿por qué busca el feminismo todo eso? Ya que si nosotros nos quedamos con que el feminismo promueve el odio a la mujer o promueve el odio, etcétera, etcétera, está el problema en el que estamos asumiendo que el odio es la causa motriz del feminismo. Y ya que los sentimientos no son autogenerados, sino que son causativos, es decir, son contingentes no autoproducidos, entonces resulta que el odio no es la motivación del feminismo, sino que hay una cosa, un corolario, digo, el odio funge como corolario de algo que nexa la fuerza motriz del feminismo. Y no deja de resultar curioso que esta gente que se llena el hocico diciendo que los sentimientos son autoproducidos al mismo tiempo maneje la postura de que los sentimientos son irracionales y que no puede predicarse nada sobre ellos derivado de que justamente son irracionales. Es una postura antitética una y otra, porque el sujeto con su propia volición va a producir su propia irracionalidad. Es simplemente insubstancial dicha postura y deriva de defender fórmulas caducas, principalmente el kantismo, solo que aplicado a los sentimientos, una suerte de kantismo sentimentalista, el cual no tiene ninguna defensa en este tiempo porque asume una substancia de razón específica, la cual nunca se demuestra, asume la mente, la cual nunca se demuestra, asume que los sentimientos no tienen causa, lo cual nunca se demuestra. Y yo ya hice un video de casi una hora hablando sobre que se titula La ideología del odio y los sentimientos, en el cual se expone por qué no tiene ningún sentido decir que los sentimientos son irracionales, porque básicamente esto los relega a que su manifestación es porque sí. Los sentimientos ocurren porque sí. No hay otra explicación que se pueda dar. O si no se da eso, se da un razonamiento circular de que el odio es el que produce al odio, o las causas del odio son el propio odio, o el sujeto odia porque así lo quiere. Es básicamente porque el sujeto quiere, así quiere manifestar su querer. Y por lo tanto, una forma argumentativa así no nos explica absolutamente nada. Por lo cual, ¿qué es el feminismo realmente? ¿De dónde proviene este odio, este desprecio a la mujer, que supuestamente es el núcleo motriz del feminismo? El feminismo se puede definir como la filosofía que considera a la mujer como la substancia de la realidad social. Eso es lo que de hecho es el feminismo. ¿Y por qué se dice esto? Porque recordemos que el feminismo nace primero del liberalismo. Y es aquí donde podemos objetarle esa definición de que el feminismo es lo que busca la igualdad entre bla 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 bla. Cuando estaba la fase liberalista del feminismo, el feminismo asumió
las operaciones inherentes a los dogmas liberalistas que buscaban la abolición del antiguo régimen. Y dentro de esto se implicaba también, en el caso del feminismo, la liberación de los órdenes opresivos tradicionales en los cuales la mujer supuestamente estaba sometida, que realmente nadie nunca estaba sometido. Esas prédicas de non serviam que se escudan bajo la ñagaza de la libertad tienen como única fundamentación justificar perversiones sexuales de enfermos o justificar la megalomanía sadista de algunos enfermos que dicen, sí, seamos libres, pero van a ser libres si me entregan todo el poder a mí. Evidentemente. Eso es en lo que se reducen estas prédicas, y en el caso del feminismo, en su fase liberalista, ocurría exactamente lo mismo. Se imbuía de sí, hay que liberarnos y que la igualdad y que somos iguales que los hombres, etcétera, etcétera, porque a los ojos del Estado, deberíamos decir de la burocracia economicista, porque Estado desapareció desde que se anuló la teocracia, el Estado ya no existe. Lo que existe es un ejercicio simulacional del Estado que se rotula bajo el significante de burocracia. Así como tampoco hay economía, sino hay finanzas. No, sino lo que hay son las finanzas. No hay tal cosa como economía. Por lo cual, esta definición de feminismo como la búsqueda de la igualdad hasta las fases liberalistas se puede objetar. Pero ese no es el feminismo el cual se está manifestando en este tiempo. Por mucho que idiotas como Santiago Armesilla digan, no, es que el feminismo es puramente liberalista. Ya no es puramente liberalista, porque de donde bebe el feminismo actualmente es de la prédica marxista. Justamente de ahí que se defina de esta manera, que el feminismo sea la filosofía que considera a la mujer como la substancia de la realidad social. ¿Y por qué se define de esta manera? Porque el feminismo integra las ideas de libertad y de liberación en conjunción con la prédica de estructuras, la cual es inherente al marxismo. Es decir, el marxismo es integrado en el feminismo en el sentido del patriarcado. El patriarcado emula por completo la forma predicativa del capitalismo, el cual es manejado principalmente por el marxismo, y este patriarcado opera en los mismos órdenes operacionales en los cuales el capitalismo opera para el marxista, es decir, una dispersión energético-realital que está fuera de la realidad y que condiciona absolutamente todos los sistemas de una forma en la cual se dispersa en todos los órdenes existentes y obliga, a guisa del fantasma de la máquina de Gilbert Ryle, al hombre a hacer cosas. En el caso del feminismo, este patriarcado que bebe de prédicas marxistas sería una corrupción del verdadero orden de la realidad, el cual sería que la mujer sería la substancia de la realidad social. Y este patriarcado pone al hombre y lo masculino y todo lo que ello implica como la substancia de dicha realidad, corrompiendo dicho ordenamiento supuestamente natural. De ahí que el feminismo tome prácticamente solo lo social como lo que importe, esto siendo manifestado por gente como Aimee Roman, por ejemplo, o como todas las feministas del siglo XX cuya prédica gira alrededor de los roles sociales, que los roles de género, que es solo básicamente roles sociales pero en otra categoría, que la cosificación de la mujer a través de las estructuras sociales, que la cultura del abuso sexual forzado, que la cultura de esto y aquello. Toda su prédica fue absorbida por paramétricos sociales de los cuales toma del marxismo. Así que es incorrecto decir que el feminismo es liberalista. Fue liberalista, ahora es marxista. Y entonces, ya que el feminismo delimita todas sus operaciones a la consideración de lo social, entonces toda su prédica emula la prédica marxista de estructuras, es decir, lo anteriormente mentado de que la cultura, que la sociedad nos impone, que lo social esto, que el género lo otro. Bien, entonces, ¿de dónde viene el desprecio a la mujer que manifiesta el feminismo?
viene justamente de la idea de que la mujer es la substancia de la realidad social. Y como es substancia, es perfecto. No puede haber una substancia corrupta. La idea de substancia implica un substrato de todas las cosas, y como es substrato de todas las cosas, tiene que ser perfecto para justamente substratar todo. Y no solo tiene que ser perfecto en un sentido armónico, sino perfecto en un sentido formal. En lo armónico, para que no disgregue las operaciones en lo cual está anexado, y formal en el sentido de que no tenga un desgaste para poder sustentar al donde está al todo lo que tiene substratado, que sería prácticamente todas las cosas. Es por eso que yo rechazo la idea de substancia aristotélica. Me parece que la idea de substancia en Aristóteles es el concepto más idealista que tiene. Justamente porque nada como una substancia puede existir. Puede haber una homologación, quizás, algo quizás cercano. Tal vez la energía sea la substancia, aunque un tipo específico de energía. Pero hablar de una substancia, de algo que esté presente en todas las cosas, es muy complicado de determinar, porque su composición tendría que ser casi inexistente o justamente perfecta, y no, la perfección simple y llanamente no existe en esta realidad, debido a que nada es armónico con todo, y las formas van desgastándose por la ciclicidad de sus operaciones. Por lo cual, el feminismo, al tomar a la mujer como la substancia de la realidad social, considera que la mujer es un ser perfecto, que no tiene errores, y al mismo tiempo que debe ser el ejemplo a seguir para todo. Es por eso que la mujer beligera contra este supuesto patriarcado y contra el hombre, porque el patriarcado no es una imposición de un orden en el cual los hombres dominen, sino es una imposición de un orden masculino, y ello implica por fuerza a los hombres como estructura, evidentemente, nunca como unidades, nunca como individuos. El individuo no existe para el marxista, y por lo tanto, ya que se implica ese ordenamiento masculino que viene del hombre, hay que destruir al hombre para destruir este patriarcado. Es por eso que el feminismo desprecia y trata al hombre como una escoria subhumana, porque considera la existencia del hombre como una herejía para el ordenamiento perfecto que debería de manifestarse, debido a la idea de que la mujer es la substancia de la realidad social. Por lo cual, a partir de que se emula la forma predicamental marxista, en el sentido de cómo el marxista piensa que el capitalismo condiciona toda la forma del hombre, esto siguiendo la emulación dicha por Marx en su manifiesto, en sus manuscritos económicos del 44 del 800, donde dice: es la sociedad la que hace al hombre y no el hombre lo que hace la sociedad. Bueno, tomando esta emulación, la mujer dirá entonces: es el patriarcado el que hace a la mujer y no la mujer la que hace al patriarcado. Y entonces, ¿qué significa esto? Que la mujer, al ser un ser perfecto, por ser esta substancia, es corrompida por el patriarcado, y entonces lo que odia a la mujer, lo que odia al feminismo de la mujer, es esta mujer patriarcal, y por eso se dirige contra ella y por eso busca obliterarla, en conjunción con lo masculino. Lo masculino por ser el mal y la corrupción inherente a esta substancia, y lo femenino por estar educado bajo el orden patriarcal. Y entonces, destruyendo al hombre no va a bastar, porque hay que acabar con la mujer que está educada bajo el orden patriarcal. Entonces, por eso el feminismo manifiesta asco y desprecio tanto por los hombres, por considerarlos una corrupción y algo que no debería de existir. ¿Y por qué existe esto? Váyase usted a saber. No me voy a poner a darle sentido a estas pendejadas, solo estoy exponiendo lo que esa gente cree. Porque si entonces la substancia de la realidad es algo perfecto y armonioso, como una corrupción de eso puede haberte quitado el poder, y bueno, toda otra clase de sinsentidos que aquí no tienen ninguna sustentación, que básicamente tomen las críticas que he hecho al marxismo, aplíquenselas a esto y es la misma mierda básicamente. No me voy a poner a perder el tiempo dándole sentido a estupideces. Es más interesante darle sentido a la alquimia que darle sentido a esto. Entonces,
esa mujer educada bajo el patriarcado que tiene los órdenes corruptos o la corrupción del alma de su substancia, hay que acabar con ella porque entonces al asumir las operaciones inherentes de ese patriarcado, lo que va a hacer es perpetuarlo y por lo tanto hay que quitarle toda la educación, que esta gente cree que la educación es una suerte de nous, en un sentido plotiniano, que contamina el alma, que vendría a ser la manifestación de la mujer, que implicaría la substancia, y como la corrompe, entonces hay que quitarle esa educación que el patriarcado le impone y de esa manera va a anular ese patriarcado para así crear ese ordenamiento substancial social de la mujer. Por lo cual, ¿cómo van a hacer esto? Pues actuando como meretrices, porque esto es al final del día lo que se mueve el feminismo. Buscando ser hombres de forma irónica, que tanto desprecian al hombre, que en las manifestaciones más radicales de este feminismo vemos una masculinización completa de la mujer. Y esto es debido a que la mujer feminista tiene que despreciarse, tiene que odiarse por completo, porque bajo su propio sistema de pensamiento es un error, ya que no manifiesta esa idea de substancia que tiene el feminismo, sino que está manifestando la imposición patriarcal de la falsa mujer, vaya pues, y solo convirtiéndose en la verdadera mujer del feminismo y de esa idea de substancia de la mujer, es como va a de hecho ser una verdadera mujer y va a ser libre de la opresión estructural del patriarcado. ¿Cómo se manifiesta eso? La mujer se convierte en un hombre, básicamente. Lo que es paradójico porque entonces implicaría que la idea que tiene el feminismo de la substancia de la realidad social como mujer es básicamente un hombre. Lo cual da para algún estudio interesante de que las feministas lo que de hecho están buscando crear es un ordenamiento masculino hecho a sus caprichos. Y si analizamos qué clase de gente eran las feministas, notaremos psicópatas, inestables, gente resentida, gente sadista, gente que se despreciaba pues hasta más no poder, gente completamente neuroticista e inestable, o directamente esquizoides o asesinas incluso, o gente con parámetros de la personalidad de la triada oscura tan desregulados que son asesinos en potencia en toda regla, en este caso hablando de mujeres, claro está. Y naturalmente que unas personas así promoviendo dichas ideas, lo único a lo que van a llegar es a crear ideas completamente incoherentes e inestables, pero esa idea de ordenamiento en un sentido de manifestativo en el cual al final del camino el feminismo a lo que lleva es a crear a una especie de hombre, podría derivar en el hecho de que lo que están buscando estas personas es un sustento moral motriz, el cual le dan los hombres, no aceptan que venga de los hombres, pero entonces lo que puede derivarse de esta manifestación en praxis, no sería ya en acto, sino en praxis del feminismo, es que lo que está buscando de forma inconsciente la feminista es crear un ordenamiento masculino, porque como la mujer es un ser incompleto sin el hombre, lo que está buscando es como esa incompletitud que no consiguió, derivado de su ingente inestabilidad, derivado de dicha inestabilidad que por X o Y motivo se haya generado y que un hombre en su vida no haya sido capaz de regularla, irónicamente creado esto principalmente por la corrupción ordenatoria que ideó su propio sistema, de que todo lo masculino tiene que ser destruido, y evidentemente aquí se implica al hombre también, porque no ahí se trata de que pueda haber una forma de masculinidad buena. Lo masculino, es decir, todo lo que implique al hombre, al macho,
tiene que destruirse porque eso es una corrupción del ordenamiento que supuestamente propone como la cosmogonía de la realidad. Y entonces, como no hubo nada de eso, le está buscando con este sistema crearlo, pero como son mujeres y aparte todavía mujeres que están todavía más inestables que una mujer en general, esto resulta en abominaciones y ya ni siquiera paródicas, sino directamente Lovecraftianas. De esta forma, el feminismo entonces emula en el mismo sentido que el marxismo la idea de que hay una clase mesiánica. Para el marxismo es el proletariado, para las feministas es la mujer, pero la verdadera mujer, la mujer libre de la opresión patriarcal, y así va y destruye absolutamente todo y no va a detenerse hasta reducir al hombre a un objeto. En el caso del hombre, él tiene que destruirlo formalmente, y esto implica también materialmente. En el caso de la mujer, hasta que no la reduzca a un objeto y después la vuelva a montar, no va a estar satisfecho, y derivado de eso se deriva ese desprecio. Por lo cual, el feminismo no es el odio a la mujer, sino que el feminismo es justamente, ya lo dije 40 veces, pero lo repetiré otra vez, es la idea de la mujer como substancia de la realidad social. Implica entonces que hay una verdadera mujer, que es la mujer perfecta, porque la substancia solo puede serlo si es perfecta, que el hombre tiene que ser destruido por completo, no la masculinidad. El hombre, no están disociados la masculinidad y el hombre, y también la mujer educada bajo el patriarcado. También tiene que ser destruida, tiene que ser reducida a un objeto y a partir de ahí vuelta a montar desde el verdadero ordenamiento social, evidentemente. Como se le bebe todo al marxismo, tiene que ser social por fuerza. Y no es principalmente el substrato del feminismo el odio, es básicamente un corolario. Y una cosa muy importante es que se implica el culto a la mujer en esto. Como se tiene una idea paradigmática especial de la mujer, naturalmente que ese paradigma de la mujer, que como nunca es definido, es el que le venga en gana al pensador, la mujer entonces merecería un culto en función en la cual tiene como potencia ser esa deidad o esa substancia, aunque realmente substancia y Dios son términos casi completamente analogables, por lo cual se puede categorizar que el feminismo no solo considera a la mujer como una substancia en términos aristotélicos, pero en términos cosmogónicos la considera no como una diosa, sino como a Dios, como creadora directamente de la realidad social. Por lo cual eso tampoco puede obviarse y se nota demasiado en las manifestaciones conductuales de estas personas, que son incapaces de atribuirle ninguna clase de error, equivocación, imperfección a la mujer, porque están tomando la prédica feminista, la integran a su sistema, solo que adaptada a su ordenamiento ideológico, como puede ser el caso de los conservadores o los liberalistas, que al final del día ambos son parásitos izquierdistas, tanto el conservador como el liberal, por lo cual ninguno está fuera de la misma habitación realmente. Y si se puede objetar que alguien está más cerca de la puerta que otro, eso ya está sujeto a discusión. Por lo cual, el culto a la mujer y el reemplazo de la figura de Dios por la mujer también forma parte de este sistema. Irónicamente, aquí es donde el feminismo se les coló a prácticamente todos los sistemas de pensamiento, porque no hay ninguno que acepte ninguna crítica o la admisión de que la mujer tiene algo malo, justamente porque beben de la cosmogonía feminista y la han integrado a sus sistemas, porque creen que el feminismo es el odio a la mujer, cuando la deificación o mejor dicho, la hipóstasis de la mujer es también parte fundamental, y es lo más fundamental del maldito sistema, porque sin esa idea hipostática de la mujer no se puede derivar la idea de substantificación de la mujer. Y naturalmente que la hipóstasis merece culto porque es la maldita hipóstasis, es lo absoluto de todas las cosas. Y lo absoluto solo puede ser lo que sea perfecto,
en absolutamente todo su orden, en el ordenamiento material, manifestativo, praxial, de acto, conductual y formal. Por lo que estas personas, ya sea cristianos, católicos, conservadores, liberalistas, anarquistas, etcétera, 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 al admitir la idea de que la mujer no tiene imperfección alguna, que no basta con que se manifieste téticamente. Cualquier estúpido en tética te puede defender cualquier mierda. En acto es donde se tiene que manifestar, porque si la mujer es imperfecta, entonces uno se dirige hacia la imperfección como tal. Pero las manifestaciones conductuales que vemos de esta gente, que sí se llena el hocico diciendo, no, es que la mujer tiene imperfecciones, nunca te dicen cuáles, evidentemente, porque no lo creen. En acto no se ve eso, sino que lo que se ve es un rebajamiento, irónicamente, de la mujer a un objeto de culto, porque la hipóstasis no puede ser un organismo, tiene que ser una entidad, es algo abstracto para que se generalice como substancia a absolutamente todas las cosas, razón por la cual la mujer no es humana para todas estas personas. Y esto se manifiesta primero reduciéndola a la categoría de subhumana, en el sentido de que no puede absolutamente asumir ninguna responsabilidad de ninguna cosa y se le quitan todas las cualidades que implican a un humano, razón por la cual la asunción de responsabilidades le es extraída para porque primero no tiene cualidades humanas, sino que tiene cualidades sobrehumanas, pero hay una paradoja manifestativa aquí. Y es que si es la hipóstasis, naturalmente que tiene que tener una forma de inteligencia. Pero esta gente, al solaparle absolutamente todas las cosas, le remueve las cualidades humanas que implicarían dicha inteligencia y dicho razonamiento. Y esto genera una contradicción, aunque bueno, ya se vio que todo el maldito sistema está lleno de contradicciones, porque la realidad social no existe en primer lugar, la prédica de estructuras es una pueril y banal y bellaca y belial imitación de la prédica teológica, y al mismo tiempo las estructuras no obligan a los hombres a hacer nada porque las estructuras no existen en primer lugar. Pero bueno, esto es otra de los ingentes y ridículas contradicciones que están presentes en este sistema, porque está el doble pensar a su máxima capacidad aquí. Se dice una cosa por un lado, entra en contradicción con lo que se dice, hay una tercera que entra en contradicción con las otras dos y todas se quieren mantener en el mismo sistema. Y naturalmente que se entiende el por qué es esto, porque el hombre, lamentablemente, cuando se trata de lo divino, tiende a dejarse llevar por sus pulsiones y por sus pasiones. Y cuando intenta racionalizar todo eso, termina siendo una miasma que no tiene sentido. Y eso es lo que pasa aquí. Como se trata a la mujer como una divinidad, el resultado de eso es una incoherencia predicamental que bebe de sistemas contradictorios e incoherentes y trata de compatibilizar todo. Y la manifestación más taxativa de esta incoherencia es cuando se le expone a esta gente todas esas contradicciones y su respuesta es una respuesta pulsional e instintiva de ataque, porque como se está atacando a Dios, las primeras respuestas que suele recibir esto son respuestas primitivas, tipo adjetivaciones tipo eres un hereje, no sabes de qué hablas, y ya saben, toda esa manifestación vulgar, banal, de vulgo, la cual gente con poca inteligencia manifiesta. Y cuando uno se deja llevar tanto por sus pulsiones y sus pasiones, invariablemente termina habiendo una reducción de la inteligencia a través de la propia inteligencia, porque la inteligencia puede crear postulados que lleven al hombre a ser un completo estúpido, como pasó por completo en la Ilustración o todo lo que tiene plagado de incoherencias el marxismo, por lo cual nadie debería de estar sorprendida de la respuesta que tienen estas personas. Por lo cual, todo esto nos lleva al pequeñísimo problema, el cual
si se está apelando a cuestiones tan primitivas, a la vez que cuestiones trascendentes, pero traducidas de una forma primitiva, realmente la extracción de esta forma de pensar del vulgo, y el vulgo también lleva muchísimos libros y está en ese burdel llamado academia, va a ser casi imposible sacarlo. No obstante, al mismo tiempo, la decepción es una materia lo suficientemente fuerte como para poder extraer eso. ¿Y esto a qué significa? Que lo que se tiene que trabajar no es en deshacer estas ideas, porque estas ideas están condenadas a deshacerse por sí mismas, justamente por la expectativa que están generando y el material autodestructivo que producen y promueven. Lo que se tiene que trabajar en qué se va a hacer con toda la miriada de personas que van a terminar decepcionadas por la idea de que la mujer no es una deidad, y cómo se va a manejar el potencial de suicidios en masa que esto va a producir, o de asesinatos en masa, porque esto va a manifestarse en una depresión suicida o en una ira homicida, ya que me vendiste la idea de que esto era así de gigantesco y de bueno y resulta que no era nada. Pues se manifiesta siempre en términos extremistas, ya sea en autodestrucción hacia mí o en hacia otro, o destrucción hacia otros. Por lo cual, más que trabajar en cómo deshacemos esto, en lo que hay que trabajar es cómo vamos a sobrevivir a esto. Y es una de las tres grandes decepciones las cuales el hombre va a enfrentar en este siglo, o probablemente en el siguiente. La decepción de que la mujer no es una deidad, la decepción de que la libertad es imposible, y la decepción de que toda esa prédica de estructuras de Mu Capitalism Bad de hecho es solo una excusa para que nosotros no hagamos nada y le echemos la culpa a algo, pensemos que estemos peleando contra algo cuando estábamos peleando con fantasmas, y así creernos los héroes de la especie, cuando en realidad todo lo que estábamos haciendo es dándole más poder a los que crearon esas ideas. Que irónicamente resulta que los que crearon esas ideas eran los mismos que las propias ideas decían que estaban peleando contra. Por lo cual, esa sería la última decepción que va a sufrir el hombre en este siglo, o probablemente en los siguientes 2 siglos. Si el hombre sobrevivirá a esto o no, eso ya está sujeto a discusión, porque probablemente no vaya a haber una sobrevivencia posible, derivado del hecho de que todas estas ideas están alimentando a la trituradora de carne que es las finanzas y la parodia de política y de Estado que están operando en estos tiempos, y al final del día eso relega a hacer cada vez más difícil la posibilidad de que se pueda hacer algo en contra de esto, porque una vez que ya se haya eliminado todas estas tres estupideces, ¿qué es lo que va a quedar del hombre si no va a tener fuerzas? Sus fuerzas motrices van a quedar obliteradas, y o se va a convertir en una bestia primitiva o se va a matar. Eso es un gran desafío que el cual se tiene que empezar a trabajar, porque es inevitable el que vayamos a llegar a eso. Todo el idealismo que sustenta estas tres ideas no tiene mucho más combustible. Hasta los propios marxistas ya empiezan a decir que la revolución es imposible, y si unos fanáticos religiosos de esa categoría ya están diciendo eso, es porque ya hay que empezar a preocuparse, y lo que va a resultar de eso va a ser, ok, la revolución es imposible, entonces voy a explotar. Y váyanse ustedes a saber qué va a resultar de cientos de millones de personas explotando a la vez. Algo bonito no va a resultar. De ahí entonces que se esté movilizando toda una gigantesca maquinaria para adormecer por completo a la gente. Inteligencias artificiales que emulen gente, cuyo principal objetivo sea controlarlas, realidad virtual que saquen por completo a la gente de la realidad, o drogas cada vez más no sé cuál sería el término correcto, adormecentes, vamos a decir, pero hay un término específico para hablar sobre adormecimiento del cuerpo en medicina, pero realmente no recuerdo cómo se llaman esos medicamentos. No creo que sean inmunosupresores, sino que son, bueno, creo que se entiende a qué estoy intentando referirme.
Nada es coincidencia entonces, y todo está conectado para pues justamente sacar a la gente de la realidad y crear un sistema completamente automatizado, que al final del día eso es lo que se está buscando, automatizar todo y eventualmente automatizar al hombre también, y automatizar las operaciones mediante la emulación de las mismas y su aplicación en otra parte. Sí, qué grandioso futuro nos espera con todo el idealismo de estas personas. Pero oigan, mientras sigamos pudiendo decir mu capitalism bad o quemen a todos los hombres porque la mujer es una deidad, pues supongo que todos vamos a estar bien y todos vamos a ser felices. Nos estamos viendo.